especialmente de la vulva, que básicamente es como el conjunto de genitales externos del aparato y es la parte más visible. Está conformada por el monte de Venus, los labios tanto mayores como menores, el clítoris, la uretra, el orificio vaginal y las glándulas anexas. Cosas que se ha de notar es que básicamente se encuentra debajo de lo que es el abdomen y como se ha mencionado antes es la parte más notable. Las funciones que se le relacionan es al parto y al placer sexual. Por otra parte, su irrigación y su inervación es irrigado por la arteria y por la vena pudendas y es inervado por el nervio ilioningual, el nervio genitofemoral, el nervio uterovaginal y el nervio pudendo. También adicionando a la vulva, ya como ya se decía, el monte de pubis o de Venus es un componente de este. Sin embargo, pues también tiene como sus características propias y es que pues es una saliente redondeada o montículo cavernoso que se encuentra sobre la vulva. Se sitúa debajo de la pared abdominal, por delante de la síntesis del pubis y ubicada en la parte anterior de la vulva. Se conforma por tejido adiposo donde las fibras de los ligamentos redondos, están las fibras de los ligamentos redondos del útero. Al crecer en la pubertad, pues aquí aparece vello púbico. Sus principales funciones pues son proteger el hueso púbico, protege los genitales internos y amortigua el contacto o el impacto. Su relación anatómica pues que se encuentra proximal a la comisura anterior de los labios mayores, como lo podemos ver acá arriba, y el prepucio del clítoris. Se encuentra por encima o sobre la vulva, como ya bien lo decía, y se relaciona lateralmente con los músculos. Su irrigación o inervación, pues esta se irriga y se relaciona con las venas regionales perineales e inguinales y se inerva por los ramos genitales del plexo lumbar, nervios iliohipogástrico y el ilioinguinal. Bueno, siguiendo con las divisiones labiales, los labios menores son pliegues cutáneo mucosos, longitudinales y delgados. Bueno, este se sitúa medialmente al labio mayor y redondeando al vestíbulo de la vagina. Este se compone por una extremidad anterior, que es antes de llegar al clítoris, se divide en dos hojas secundarias, una anterior y una posterior, y la hoja posterior se dirige a la cara posterior del clítoris, formando el frenillo del clítoris. La hoja anterior pasa por delante del clítoris y va al plano medio formando el prepucio del clítoris. Las extremidades posteriores de los labios menores se pierden en la cara medial de los labios mayores y en la fosa del vestíbulo de la vagina. Forman también el frenillo de los labios menores en su unión posterior y una cresta ubicada delante de la comisura posterior de los labios mayores. Pues sus funciones es el control de la temperatura, evitar el paso de partículas dañinas o extrañas al meato urinario y el conducto vaginal para evitar pues cualquier tipo de infección. Y pues su relación anatómica, estos se encuentran inmersos en los labios mayores, empiezan en el clítoris y culminan por debajo de la abertura vaginal. Como lo vemos en la imagen, se irriga por arterias pudendas internas y externas y su inervación proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo. Se relaciona con las venas del bulbo vestibular y la vena labial posterior. También tenemos el vestíbulo vaginal, que es básicamente una zona de transición entre los labios menores y las estructuras como más externas de estructuras internas. Este está delimitado por los labios menores por la cara interna y es básicamente esta región que se encuentra entre los labios menores y contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra y aberturas de conductos excretores de las glándulas vestibulares menores. La ubicación se sitúan en el perineo entre la vagina y el ano. Sus características son que cuenta con dos caras, una lateral con vellos y pigmentada y separada por un surco genitofemoral y una medial que está situada en contacto con el labio mayor opuesto.
Al separarse, la hendidura valvular queda entre los labios mayores de la vulva. Pues su función es que encierran y protegen al resto de los genitales externos. Contiene glándulas sudoríparas y sebáceas que producen secreciones lubricantes. La relación anatómica es que se encuentra pues, relacionado con el pilar clitoriano, la glándula y el bulbo vestibular. Sus porciones laterales están relacionadas con los labios menores, el prepucio y el perineo. Y posteriormente la irrigación e inervación, pues es que se irriga por las arterias labiales posteriores y las arterias del bulbo vestibular, además con ramas de las arterias pudendas profundas y superficiales. Su inervación deriva del plexo uterovaginal y se relaciona con las venas labiales posteriores respectivamente, pudenda externa y venas del bulbo vestibular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el clítoris. Este básicamente es el homólogo al pene en el sistema genital masculino. Es un órgano eréctil femenino y parte de los órganos externos. Está recubierto por un capuchón o prepucio del clítoris, que está formado por los labios menores, que ya nos había comentado mi compañera anteriormente, y está formado por dos cuerpos cavernosos y un glande, este último siendo lo único visible de esta estructura, que es esta partecita de aquí. Está ubicado por debajo del monte del pubis, en el extremo anterior de la vulva, y está compuesto por dos cuerpos cavernosos y en la unión de estos se forma el glande, bulbos del vestíbulo y una túnica albugínea. Bueno, la irrigación e inervación de este está dada, la irrigación, por la arteria profunda del clítoris, que es una rama de la arteria pudenda interna, y la inervación está dada por el nervio dorsal del clítoris, que es una rama terminal del nervio pudendo. Cabe resaltar que en el clítoris tenemos muchas terminaciones nerviosas, por lo cual es conocido como el punto de mayor placer en el sistema genital femenino. La función básicamente es la excitación en el placer sexual y bajo la estimulación se puede llegar hasta el orgasmo. Aquí está la estructura ya pues como solita. Estos básicamente son los cuerpos cavernosos. Este es el glande del clítoris. Este pues es el bulbo del vestíbulo. Esta parte pues el orificio vaginal y este pues es el meato urinario. Pero como podemos ver, lo único que se logra distinguir es básicamente el glande. Como se mencionó antes, el clítoris tiene una propiedad erectiva y esta es dada gracias al bulbo del vestíbulo. Básicamente es un par de tejidos eréctiles subcutáneos. Estos se extienden a cada lado del vestíbulo de la vagina y se unen frente a los orificios uretrales. Miden 3 centímetros y son análogos al bulbo del pene y al cuerpo esponjoso. Básicamente tienen como esa misma función. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las glándulas vestibulares. Estas también son conocidas como glándulas de Bartolino o vestibulares mayores. Tenemos dos tipos de glándulas en el sistema reproductor femenino. Están estas que son las glándulas de Bartolino, que les voy a explicar a continuación, pero también tenemos las glándulas de Skene, que estas se encuentran más bien en la uretra y sirven pues para, como quien dice, ayudar a alcalinizar la uretra para que entonces el pH ácido de la orina no lastime de alguna manera pues el meato urinario. Sin embargo, pues es importante no confundirlas, ya que pues las de Skene son totalmente diferentes a las de Bartolino. Y bueno, también conocidas como glándulas de Bartolino o vestibulares mayores, son dos glándulas del tamaño aproximado de una almendra. Muchas veces no son visibles, sin embargo, en algunos casos lo son. También hay algunos casos en los que se presentan algunas patologías, como es la bartolinitis, de la que habíamos hablado anteriormente, que es cuando una de las dos se puede llegar a inflamar porque no sale adecuadamente la secreción que tiene que salir, y esto pues es a causa de la falta de limpieza. Están ubicadas, bueno, son órganos excretores y se encuentran cerca de la base de los labios menores, una a cada lado en la parte posterolateral del orificio vaginal, que están aquí, como vienen marcadas en el diagramita. Bueno, vamos a hablar de la irrigación, inervación y su función. La irrigación
pues está dada por las arterias pudendas internas, que es una rama de la arteria ilíaca interna, y la inervación está dada por el nervio pudendo, que es proveniente del plexo sacro. La función que tiene básicamente es secretar líquido para lubricar el vestíbulo vaginal como respuesta a los estímulos sexuales. Esto pues también nos ayuda a facilitar la penetración y del mismo modo pues de alguna manera nos ayuda a mejorar el flujo de espermatozoides por ahí. Y sí. Bueno, pues ahora las mamas, pues sí se sabe que hay mucha diferencia entre las mamas del aparato reproductor masculino y del femenino, y es por eso que en esta se enfoca más debido pues a sus funciones. Este es un órgano glandular o son formaciones ubicadas en el pecho, que pues obviamente tienen más volumen que la de los hombres. Estas se sitúan en la parte anterior de cada hemitórax, entre el borde lateral del esternón y la línea axilar anterior. Las mamas desarrolladas se extienden aproximadamente entre la tercera y la séptima costilla. Eh, pues estas están compuestas por revestimiento cutáneo, que a su vez contiene la areola mamaria y la papila mamaria. Cuenta con una tela subcutánea, que son hojas conectivas fibrosas, la glándula mamaria o lóbulos glandulares y capa adiposa retromamaria, que es el tejido adiposo. Pues como ya lo decía, su función es producir y secretar leche materna, que pues es un proceso medio, pues no tan complicado, pero sí muy importante debido a que al realizar la succión, este pues genera impulsos sensitivos a los receptores del pezón, al hipotálamo, inhibe el control de prolactina, que es de la adenohipófisis, y la oxitocina, que pues proviene de la neurohipófisis, y que estimula las células bioepiteliales y es lo que permite que contraigan los alveolos. Ya dicho eso, pues las relaciones anatómicas, su parte o borde medial con los ligamentos esternocostales radiados, costillas y pectoral mayor. Su irrigación e inervación, pues están irrigadas por las arterias axilares y sus ramas, la arteria torácica interna y las arterias intercostales. Su inervación proviene de los ramos supraclaviculares del plexo cervical y ramos perforantes que van del 2 al sexto nervio intercostal. Se relacionan con las venas torácicas laterales e intercostales. Bueno, y así concluye la presentación del aparato reproductor femenino. Gracias por la atención.